Gloria al Señor. Estamos agradecidos con el Señor. Amén. Porque Él ha sido bueno, porque su misericordia es por siempre. Hoy vamos a estar hablando sobre la bendición del Señor. ¿Cuántos anhelan esa bendición de Dios en sus vidas? Amén. Yo sé que cada día necesitamos de Dios, necesitamos a Dios, que tenemos necesidades espirituales, económicas, físicas, enfermedades, etcétera. Necesitamos al Señor. Amén. Pero ¿cuántos anhelan esa bendición de Dios? Amén. ¿Cuánto usted anhela esa bendición? ¿Cuánto la anhela? Y bueno, vamos a meditar cuál es la bendición que anhelamos. Usted piensa ahorita, ¿qué es lo que usted anhela? ¿Qué bendición de Dios usted anhela? Y vamos allá a Mateo. Vamos a ir leyendo varios versículos, varios pasajes, y vamos ahorita allí en Mateo, nada más para que usted recuerde lo que hemos estado meditando, capítulo 14 y 15. Jesús hace dos milagros grandes. En el capítulo 14, en el verso 13 en adelante, Jesús hace un milagro y alimenta ¿a cuántas personas? A 5,000. Pero después en el capítulo 15, en el versículo 32, un pasaje que meditamos el día de ayer, ¿cuántos alimenta? A 4,000. Bueno, ¿por qué Jesús habrá alimentado a estas 5,000 personas y luego a estas 4,000 personas? Muchos dicen, bueno, para mostrar que el Evangelio no solamente va a suplir las necesidades espirituales, sino que también suple las necesidades físicas. Y de hecho, si usted ve en los dos pasajes, hay algo que dice que Jesús se compadeció de la multitud. ¿Sí? Entonces muchos dicen, bueno, Jesús se compadece al ver la necesidad de la gente, el hambre que tenían, la necesidad de comer o de enfermedades, y obra para hacer estos milagros. Pero vamos a ver si esto es así. Entonces hay algo que debemos entender primero, comprender. Algo que ya a lo mejor ya hemos dicho en algunos otros días, o algunos otros hermanos que también han compartido, pero vamos a ver por qué Jesús sana. Si usted va aquí en capítulo 14, en el versículo 13, vemos que alimenta a esta multitud, ¿verdad? Después, en el versículo 22, Jesús camina sobre el mar. Pero después, en el versículo 35, sana a muchos enfermos. ¿Vamos bien? En el capítulo 15, en el versículo 21, sana a la hija de una mujer cananea, del 21 en adelante. Y después en el 29, sana a muchos enfermos. Y después en el 32, alimenta a 4,000. Y entonces la pregunta que primero veremos en este primer punto es ¿por qué Jesús sanó a muchos enfermos? ¿Y por qué en este caso alimentó a esta gente? Si yo le pregunto, usted diría, bueno, sanó pues porque estaban enfermos, ¿verdad? Y los alimentó porque tenían hambre. Pero vamos a ver si esta es la razón. Vamos a Isaías 55. Y es que debemos entender que los profetas anunciaron la venida de un Mesías. ¿Sí? O sea, estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Isaías fue uno de ellos. En el capítulo 55, verso 13, y vamos a ver algunos pasajes así muy poco, o muy pocos versos, nada más para que usted vea cómo hablaban los profetas acerca de la venida del Mesías o cuando viniera esa era mesiánica. Y según este pasaje de Isaías 55, 13,
Dice, en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Bueno, está diciendo que en esos lugares donde eran desiertos, ahora van a crecer árboles que van a ser productivos, que van a servir. Y en lugar de ortiga o zarza o arbustos, van a crecer árboles que dan maderas, que sirven. Ajá. Vamos al capítulo 7, también de ahí de Isaías, versículo 21. Isaías 7, 21 y 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Bueno, estos pasajes todos van a estar hablando de cuando viniera el Mesías. Y en este caso, ¿qué dice? Que va a haber abundancia de leche, abundancia de mantequilla, solamente con una vaca, con 2 ovejas, bueno, van a tener mucha abundancia. Vamos a Isaías 35 ahora. Y aquí nos va a hablar de las dos cosas. Isaías 35, versos 5 y verso 7. Todos esos pasajes estamos hablando que hablan de cuando viniera el Mesías. Ya está ahí en el capítulo 35 de Isaías. Verso 5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En las moradas de chacales, en su seguridad, será lugar de cañas y juncos. ¿Cómo va a ser este tiempo cuando venga el Mesías? Una época de abundancia. Fíjese, vaya, ahora regrese a Mateo. Mateo 15, verso 31. Bueno, desde el 30. Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, Isaías 35, ¿qué dijo que iba a pasar cuando viniera el Mesías? Que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a oír, que los cojos iban a andar, que el mudo iba a hablar. ¿Ok? Y que iba a haber, por ejemplo, en el verso 7 de Isaías, que ya lo leímos, no vaya, en el capítulo 35, verso 7, que los lugares secos ahora iban a haber estanques de agua, iba a haber abundancia. Y otros pasajes que hemos leído, que iba a haber abundancia de comida. Y muchos otros pasajes. Nada más tomé estos pasajes para que veamos que los profetas estaban anunciando que cuando viniera el Mesías iba a suceder esto. Entonces, ¿Jesús qué hace? Muestra la abundancia. ¿Recuerda el primer milagro que hizo Jesús? ¿Alguien recuerda cuál fue el primer milagro? El agua en vino. ¿Y qué cantidad de vino hizo? Mucha. Hubo abundancia de vino. Que también era una, o sea, Dios prometía que cuando viniera ese Mesías iba a haber abundancia de pan, abundancia de vino, abundancia de alimento, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos comprender es que Jesús sanaba y en este caso alimentó a una gran multitud. ¿Para qué? ¿Para qué entonces? Para demostrar que Él era el Mesías anunciado del Antiguo Testamento, que Él estaba cumpliendo lo que decía el Antiguo Testamento.
que la era mesiánica había llegado. Y como mismo Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está ya entre ustedes, les decía a los judíos. Entonces Jesús hace esas señales, echa fuera demonios, para mostrar que el reino de Dios ya estaba aquí. Entonces, no solamente iba a traer sanidad, sino que iba a traer abundancia de alimento. Y recuerda que cuando habla también de la salvación, Jesús, incluso en sus parábolas y en Apocalipsis y también en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo muestran? Como un gran banquete, como una fiesta, ¿sí? Donde hay mucha comida y todos se van a saciar de alimento. ¿Y usted puede pensar en una fiesta sin alimento? No, ¿verdad? Ajá. ¿Sin comida? Voy a ir a una fiesta, pero no van a dar de comer. ¿Usted qué diría? Pues no es fiesta, ¿verdad? Y Jesús entonces está invitando a entrar a ese reino de Dios, a esa salvación, y pone, y la Biblia lo muestra y Dios lo muestra como una gran fiesta, como un gran banquete. ¿Cierto o no? Entonces, debemos ver los milagros de Jesús, la alimentación, en este caso de 5,000 o 4,000, como que desde esta perspectiva, que Jesús está cumpliendo lo que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Porque usted dirá, no, pero pues es que sí vino a sanar y sí vino a alimentar. Pero ¿sanó a todos los enfermos que habían? No siempre. En algunos pasajes dice, y sanó a todos. En unos pasajes dice, y no pudo hacer, en Marcos dice, ningún milagro, ¿verdad? Más que sanó a unos cuantos enfermos. Ajá. O sea, ni siquiera la sanidad eran milagros. Cuando está ese hombre en el estanque y que no podía meterse, sanó nada más a ese hombre y a los demás no. Entonces, debemos entender que Jesús hace estos milagros para mostrar que Él es el Mesías. ¿Y cuál era el propósito? Que la gente, viendo ese milagro, creyera en Él como el Mesías. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 14 y los vamos a leer, no son muchos versos, pero vamos a ver las similitudes que hay en el capítulo 14 y en el capítulo 15. Entonces Jesús en Mateo 14, verso 13, alimenta a 5,000. Y vamos a leerlo en el verso 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca en un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Y fíjese aquí que dice, y tuvo compasión de ellos. ¿De acuerdo? Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ahora, no voy a tocar todos los puntos, pero recuerda cuando Jesús dice tuvo compasión de ellos, o por qué dice tuvo compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Estaban descarriados y cada uno se iba por su camino. Y estos versos los trae desde el Antiguo Testamento. Recuerda cuando Acab estaba de rey, iban a ir a una guerra, a una batalla, y traen al profeta y dice, yo vi al pueblo de Israel que estaba como ovejas que no tienen pastor. El profeta creo Micaías, ¿verdad? Como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué? Porque cada uno seguía su propio camino, como unas ovejas. Las ovejas, si las deja y no hay nadie que las cuide, cada una se va. Y así estaba el pueblo. Entonces, normalmente cuando Jesús, más bien cuando la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes, es porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué hizo? Jesús, al tener compasión de ellos, les demuestra
que la salvación había llegado, que el pastor de las ovejas estaba ahí. Después sigue diciendo verso 15, de ahí de Mateo 14. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. No tienen necesidad, denle a 5,000 personas de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos suman? 7. Recuerde que para Mateo es bien importante los números, ¿no? Siempre va a poner muchos números. El 7, ¿qué simboliza en la Biblia? La plenitud, que llena, bueno, que es completo, está completo, ¿sí? Bueno, 5 panes y 2 peces. 18, él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. ¿Por qué habrá mandado a la gente a recostarse sobre la hierba? Para que no vieran hacer el milagro, para que estuvieran cómodos. ¿O por qué? Usted cuando comemos ahora, aquí en México, pues nos sentamos a la mesa en una silla, ¿no? Pero en ese tiempo, y usted yo creo que ha visto algunas películas antiguas, ¿no? De la época romana, y en ese caso de los primeros siglos de nuestra era, después de Cristo. ¿Cómo hacían los banquetes? ¿Cómo se sentaban a comer? Se recostaban y ponían el banquete, ¿no? Prácticamente estaban en el piso y una mesita así bajita, y ahí se recostaban. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo cuando dice recuéstense? Los está invitando ¿a qué? A un banquete. A un banquete. No era una comida cualquiera que se sentaban en la mesa con la silla y ya, sino los está invitando a un banquete, ¿sí? Bueno, y tomando los 5 panes y 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esto es algo importante, tampoco no me voy a detener, pero Jesús, ¿qué hace? Da los panes a los discípulos. ¿Quiénes son discípulos de Jesús? Nosotros. Él nos da el alimento y después nosotros tenemos que ir y dar a los demás. Y no estoy hablando del alimento físico solamente. Bueno, verso 20. Y comieron todos y se saciaron. ¿Recuerda Isaías que iba a haber abundancia? Se iban a saciar. Bueno, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Cuántas? 12. ¿El 12 qué simboliza en la Biblia? 12 tribus, 12 apóstoles. ¿Qué simbolizan? Al pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. O sea, está diciendo que va a haber abundancia de alimento para todo el pueblo de Dios. Y dice que llenaron 12 cestas. Algunos dicen que estas cestas eran, bueno, en otra versión dice cestas grandes, ¿no? Pero eran cestas donde cabía una persona. Y usted va a decir, ¿cómo donde cabía una persona? ¿Se acuerda cuando bajaron a Pablo de una muralla? Lo bajaron en una cesta, ¿no? O sea, eran cestas como de ese tamaño, yo imagino. Sobraron 12 cestas. ¿Cuánto alimento sobró? Muchísimo, ¿sí? Panes y peces, ¿sí? Recuerda también la pesca, ¿no? Con los discípulos, que hasta las barcas se hundían, ¿no? De tantos peces. ¿Qué está mostrando Jesús? Que trae abundancia de alimento. Y para ellos era muy importante esto. Los judíos necesitaban ver esto. Bueno, dice que se alimentaron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, ¿cuántos habrían? Bajita la mano, 10,000 personas, ¿no?
aunque dice 5,000, está hablando de hombres, 10,000 personas. ¿Imagina la cantidad de alimento? Bueno, este milagro lo hizo en un lugar donde había muchos judíos, aunque estamos hablando de Galilea, de el mar de Galilea, cerca del mar de Galilea, del lado oeste, es una región donde vivían muchos judíos, y del otro lado vivían muchos gentiles. Esto recuérdelo, porque este milagro lo hace, se dice que la mayor parte de gente eran judíos, estaba alimentando a la mayor parte de judíos. Bueno, Juan también narra esto y dice que al final de este milagro querían tomar a Jesús y hacerlo rey. Dijeron, este es el rey que necesitamos. Y entonces Jesús, ¿qué dice? Se aleja y se va a un lugar desierto, porque querían hacerlo rey. Bueno, ahora vamos adelante del capítulo 15, verso 32. Antes de llegar aquí, dice en el verso 21 que salió Jesús y se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es un lugar más al norte de la tierra de Canaán. O sea, salió de la tierra de judíos y llegó a una tierra de gentiles, literalmente. Ya ahí era puros gentiles, en Tiro, en Sidón. Bueno, después rodea y llega por el otro lado del mar y va a Decápolis y luego llega al mar de Galilea, donde va a alimentar ahora a 4,000 personas. Pero esta región ya se dice que la mayor parte de gente que habría ahí serían gentiles. Vamos a ver verso 32. Y hay similitudes, pero hay otras cosas que son diferentes en estos dos relatos. Verso 32 dice, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Cuántos días tenían con Jesús? 3 días. ¿Sí? Habían seguido a Jesús, se habían dormido ahí, en el desierto. Seguramente llevaban comida, pero ya se les había acabado. Al parecer, cuando narra el capítulo 14, al parecer nada más habían estado con Jesús un día, los 5,000. Aquí dice que 3 días. Sigue diciendo, y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. ¿Ahora cuántos panes eran? 7 y unos pocos pececillos. Fíjese lo que hace Mateo, ¿no? ¿Por qué no dijo 7 y 4 pececillos? Porque ya no serían 7, ¿verdad? Él quería resaltar el número 7, que está diciendo, es el alimento necesario para esta gran multitud. Al igual que los 5,000 que eran 5 panes y 2 peces, que eran 7. Era el alimento que necesitaba esa gente. Entonces, sigue diciendo, verso 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Nuevamente, ahora a los gentiles, ¿qué les está diciendo? También ustedes vengan a este banquete. ¿Qué son gentiles? Gente que no era judía. Cuando decimos gentiles, no es como ahorita una persona gentil es alguien muy amable, ¿no? Es muy gentil. No, en ese tiempo eran los que no eran judíos, les llamaban gentiles. Y para los judíos los gentiles eran poquito menos que animales, ¿no? Ellos eran salvos, ellos eran humanos y los otros gentiles. Gente pecadora, gente despreciable, que no podía ni siquiera entrar a la casa de ellos. Y usted lo puede ver ahí en Hechos, cuando Pedro dice, ¿sabe? ¿No se dan cuenta que para un judío es abominable estar en la casa de un gentil? Bueno, pero Jesús ahora está invitando a los gentiles, vengan
a este banquete. Verso 36, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, lo partió y nuevamente dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y nuevamente, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de lo que sobró, o lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. ¿Qué está diciendo? Y ahora el pueblo judío, el pueblo gentil, todos los que acepten a Cristo, sean judíos o gentiles, van a llenar toda esa plenitud del pueblo de Dios. Y habrá alimento para todos. ¿Sí? Para todos. Bueno, y eran los que habían comido igual 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, vamos ahora a ver esto. Muchos anhelaríamos este tipo de bendición, ¿verdad? Que Dios hiciera un milagro y supliera nuestra necesidad económica de esta manera. ¿Sí? No, imagínense, sobre todo si usted hace una fiesta y llegan más invitados, o bueno, llegan más que no eran invitados. Y usted invitó a 50 y llegan 200, porque aquí en México, si usted invita a Juan, Juan invita a Pedro y Pedro invita a María y María, Entonces usted invita a 50 y llegan 200. ¿Usted quisiera que Jesús hiciera un milagro y que le multiplicara la comida así, verdad? Pero si olvidamos que Jesús hizo esto para mostrar quién era Él, nos vamos a quedar únicamente con el milagro y decir, quiero que Jesús siga actuando de la misma manera. Recuerdo una canción de Marcos Vidal que dice, yo prefiero ser de los 12, no de los 5,000 que disfrutan el milagro, sino de los 12 que recogen los pedazos. Pero esos 12, dice, pasaban la noche en vela escuchando al maestro cara a cara. Ellos, Jesús se apartaba con ellos, se iba a un lugar aparte y les enseñaba. Yo prefiero ser de esos 12 que recogen los pedazos y no de los 5,000 que únicamente llenan su vientre y disfrutan del milagro. Ok. Quiero que vayamos ahora a Juan 6:14. Juan 6:14. Vamos a ver lo que pasó o cómo lo narra Juan, este mismo milagro. Pero ahora vamos a leer lo que sucedió después del milagro. ¿Se acuerda que en Juan dice, en versos anteriores del capítulo 6, que lo querían hacer rey? Cuando termina, ahorita le digo en qué versículo está. Juan 6. Verso 15. Si ustedes se fijan en el verso 1, habla de la alimentación de los 5,000. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, y después dice que entra en la barca, cruza el lago y se va al otro extremo. La gente en el verso 22, fíjese, y usted diría, quisiéramos este tipo de gente ahorita. Y qué bueno cómo actuaron. En Juan 6:22 dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Usted qué diría? Amén, gloria a Dios, que esta gente va y no está Jesús aquí, vamos a buscarlo. Cruzan el mar de Galilea, que en realidad es un lago muy grande. Cruzan el mar y van al otro lado y buscando a Jesús. Bueno, verso 25.
Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Ponga atención aquí. Me buscan no porque vieron la señal. La señal que era, hace rato les dije, la señal de las sanidades y la señal de la alimentación, ¿qué eran? Era una señal que estaban mostrando que Jesús era el Mesías. Ustedes me siguen no porque vieron la señal y estén creyendo que yo soy el Mesías, sigue diciendo, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes me buscan porque comieron y estuvieron satisfechos. Entonces Jesús los exhorta, 27, trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es la comida que perece? Pues en realidad la que comemos, la material. Usted deja ahí la comida, ¿y qué le pasa a esa comida al otro día si no la refrigera? Se echa a perder. Pero trabajamos. Ahorita recuerdo una vez que se echó a perder la comida un domingo, ¿no? Que hicimos para varios hermanos y se echa a perder. Todo el gasto y todo así como estaba completa, pues se tiró. Bueno, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida que permanece para vida eterna? Y él lo dice ahí, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. O sea, la cual Jesús les va a dar. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él escuchen. Verso 28. Entonces le dijeron los judíos que habían comido y que habían ido a buscarlo, que habían comido 5,000 y que habían cruzado el mar para ir a buscarlo. Usted pensaría que ellos creían en Jesús, ¿verdad? Por eso lo estaban buscando. Bueno, entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué bueno, quieren poner en práctica las obras de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en usted, en mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Que crean en el que Él ha enviado. ¿A quién ha enviado? A Jesús. Que crean en Jesús. ¿Cuál es la obra del Padre? Que crean en Jesús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer? Crean en Jesús. Le dijeron entonces, fíjese, sí, vamos a creer en ti. O ya creemos en ti. 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué no habían comido? ¿Qué no habían visto a los enfermos sanar? ¿Qué señal haces para que te creamos? ¿Qué obra haces? 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Lea entre líneas. ¿Qué quieren decir estos judíos? Cuando le dijeron: ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, porque ese era el pan del cielo que les dio Moisés. ¿Recuerda cuántos años comieron maná? 40 años. 40 años estuvieron comiendo maná. No tuvieron que sembrar, no tuvieron que cosechar, no mataban a sus ovejas para comer, ni a las vacas. Comieron maná 40 años. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Cuando dijeron: ¿qué señal haces? Moisés les dio de comer 40 años. Si tú nos das pan y pescado 40 años, entonces vamos a creer en ti. Pero Jesús les dice: no, Moisés no les dio el pan. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el pan
que descendió del cielo y da vida al mundo? Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, ese pan que descendió del cielo. No nada más 40 años, sino de aquí hasta que muramos. Danos ese pan y tendremos vida. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Quién es el pan de vida? Jesús. Recuerde, estas palabras las está diciendo después de alimentar a los 5,000. Les está diciendo, yo les di este pan para que ustedes crean que yo soy el pan que da vida, el pan que descendió del cielo, que si ustedes comen de mí, no van a tener hambre, no van a tener sed. Pero recuerda también esto, véalo. Recuerda cuando dijo Jesús, este es mi, o sea, les da el pan y dice, este es mi cuerpo. O sea, ¿qué era lo que Jesús iba a dar? Su vida, para que nosotros tuviéramos vida. Creer en Él como Salvador. Pero vamos a seguir. Verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo que Jesús está prometiendo? Si ustedes creen en mí, si ustedes son partícipes en el sacrificio que yo voy a hacer, que yo voy a morir, si ustedes comen de ese pan, toman de esa copa, creen en mí, yo los voy a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esto es lo que Jesús quería enseñar cuando alimentó a esa gente. Yo soy el Mesías, yo soy el que les voy a dar el pan que da vida. Recuerda Efesios 1:3, que Dios nos ha bendecido, que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué quiero resaltar esto? Le hago una pregunta nuevamente. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Por qué buscaba esta gente a Jesús? La gente buscaba a Jesús por el alimento físico, pero no creían en Él como el Mesías. Quería que lo siguiera alimentando. Querían ver señal. Más adelante en Mateo, en el pasaje que estábamos meditando, le dicen, a ver, muéstranos señal. Aquí también, ¿no? Le dijeron, muéstranos señal para que creamos. Querían ver señales, pero en realidad lo que querían es que Jesús siguiera satisfaciendo sus deseos egoístas. Que Jesús, ¿tienes hambre? Te doy. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Te doy dinero. ¿Quieres un carro? Te doy un carro. ¿Quieres una casa? Te doy una casa. Querían a Jesús de esta manera. Sé que ahorita no hay gente así, ¿verdad? O sí habrá gente así, que buscan a Jesús para satisfacer sus deseos, como un medio para lograr lo que ellos quieren y no para ellos cumplir la voluntad de Dios. No creían en Él como el Mesías. Es más, cuando Jesús les dice, yo soy el Mesías, ¿qué hacen con Él? Lo quieren matar. Y lo matan, de hecho. No creían en Él. A ver, ¿usted ha tenido hambre? Sí. Yo siempre tengo hambre. ¿Usted estaría conforme si alguien le dijera, ¿tienes hambre? Te doy estas sobras de comida que tengo aquí. Es más, estas que ya había tirado, cómete estas sobras. ¿Usted estaría conforme de eso? ¿Se comería eso? Esto lo junté aquí. Allí en Chiapas le llaman el achigual, ¿no? Todas las sobras de comida que le dan a los puercos. ¿Usted diría, sí, me lo como? ¿No?
¿Y si Jesús le dijera eso? Cuando buscamos a Dios debemos tener un anhelo verdadero, sincero. Si usted, al principio le dije, ¿cuántos tienen necesidad? ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? Dijeron sí. Si usted tiene un anhelo y una bendición de Dios, pero de esta bendición que acabamos de ver, usted tendría esta actitud. Vea, en estos capítulos de Mateo, regresa a Mateo, voy a ver nada más la última cosa aquí en Mateo. Mateo va a estar haciendo una comparación entre aquellos que rechazan a Jesús una y otra vez, que Jesús les muestra los milagros y no creen en Él, y otro tipo de personas que creen en Él. Unos ciegos que le dicen, Jesús, hijo de David. Ellos no habían visto ningún milagro, habían oído, pero ellos creyeron. Jesús le habla a los fariseos, ¿y qué hacen los fariseos? Se ofenden. Y hasta los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no te diste cuenta que los ofendiste? Déjalos, que se ofendan. ¿Sí? No son plantas que plantó mi Padre. Bueno, vamos a ver un caso en el versículo 21 de Mateo 15. De una mujer sirofenicia o de una mujer cananea, nos dice aquí, ¿no? O sea, una mujer gentil, una mujer que no era judía. Y eso sucedió cuando Jesús salió de Galilea y se fue a la región de Tiro y de Sidón, como ya dijimos que es una región de gentiles. Entonces en el versículo 21 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué está declarando esta mujer que no es judía? Primero le está diciendo Señor. En el Nuevo Testamento, cuando habla del Señor o cuando hace referencia al Señor, y es que en griego, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, la Septuaginta que se le llama, en el tiempo de Jesús tenían una versión de la Biblia judía en griego y le llamaban la Septuaginta. Y para referirse a Dios o Elohim o Yahvé, ¿cómo lo tradujeron? Como Señor, Kyrios. Como Kyrios. Entonces la mujer se acerca a Jesús y le dice, Kyrios, hijo de David. ¿Y se acuerda de este hijo de David? ¿Por qué le decían hijo de David? Porque un hijo de David sería el Mesías. Entonces, ¿qué le está diciendo esta mujer? Tú eres Dios, tú eres el Mesías que habría de venir. Pero recuerden que esta mujer no era judía. Sigue diciendo, mi hija es gravemente atormentada, ¿por qué? Por un demonio. Ojo, ¿qué le está diciendo a Jesús? Tú tienes más poder que el demonio. Tú eres más fuerte que el demonio. Tú tienes autoridad sobre el demonio. Ayúdame. Pero Jesús no le respondió palabra. Jesús no le hizo caso. Dejó que siguiera gritando esta mujer. De hecho, creo que es Marcos que dice, este mismo pasaje, que dice que Jesús entró en una casa porque no quería que nadie supiera que estaba ahí. Y la mujer supo dónde estaba y lo siguió hasta esa casa. Verso 23. Perdón. Bueno, sí, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Nueva traducción viviente dice, ya es molesto que venga aquí gritando, ya despídela. ¿Sí? Me molesta esta mujer, o nos molesta. Jesús dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No sabemos si estas palabras se las dijo a la mujer o se los dijo a sus discípulos, pero está diciendo, no, yo vine primero a los israelitas. Pero me llamó la atención cuando dice las ovejas perdidas,
porque también los israelitas estaban perdidos. También. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. ¿Cómo dice Nueva Traducción Viviente? Entonces vino y le adoró, se postró. ¿Y recuerdan cómo se postraban en ese tiempo? La cara, el rostro, al suelo. Llega la mujer, se postra, lo adora y le dice: Señor, socórreme. Verso 26, y aquí está lo que le digo. Respondió él y dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Dice en otra traducción: deja que primero coman los hijos, porque no está bien tomar el pan que le toca a los hijos y dárselo. Aquí lo dice más amablemente, perrillos, ¿no? Pero en realidad es y dárselo a los perros. ¿Sí se da cuenta qué dijo Jesús? ¿Cómo trató Jesús a esta mujer? No está bien que yo le quite el pan que le toca a los judíos y se lo dé a un gentil, a un perro. No es correcto. Pero ¿qué dijo la mujer? Hace rato le pregunté: si usted tuviera hambre y le dijeran: aquí están las sobras, ¿usted se las comería? No. Si esto me dice Jesús, ya, yo me voy, me doy la vuelta y me voy. Y ella dijo: sí, Señor. Dice: sí, Señor, pero aún los perrillos, los perros, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Estoy de acuerdo. Esta mujer se puso delante de Jesús y dijo: es cierto, delante de ti no merezco nada, soy como un perro, pero aún el perro come de las migajas. Aún ese perro que usted tiene en casa, usted ve que tiene hambre y le da de comer. La mujer dijo: está bien, trátame como un perro, pero yo me conformo con esas migajas. Yo creo que más que Jesús estuviera probando a la mujer, Jesús les estaba mostrando a los judíos que querían: danos de comer, queremos seguir comiendo, queremos seguir alimentándonos, haz otros milagros. Y los fariseos: no creemos en ti, tú no eres, tú por el demonio sacas a los demonios. Les está mostrando: ven la fe de esta mujer. Entonces el verso 28 respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos a esta mujer que busca con una necesidad verdadera a Jesús, sabiendo que solo Él la puede ayudar. Hace rato le pregunté: ¿cuánto usted anhela la bendición de Dios? Usted me dijo: yo deseo la bendición de Dios, pero ¿cuánto la desea? Si Jesús le dice: no, te voy a dar las obras, las migajas, ¿usted qué diría? Con eso me conformo, con eso me conformo. Sabía que era más poderoso que el demonio. Y esta mujer me recuerda a otra mujer. ¿A quién le recuerda esta mujer? A Rahab. ¿Quién era Rahab? Cuando el pueblo de Israel venía en el desierto, iba a entrar a la tierra de Canaán, la primera ciudad que iban a conquistar era Jericó. Y ahí había una ramera que era Rahab, que era una sacerdotisa de un dios pagano. Esta mujer, cuando escuchó, dice que venía el pueblo de Israel, y voy a leer nada más unos versos de eso. Está en Josué capítulo 2. Dice en el verso 10: porque hemos oído que Jehová hizo secar el agua del Mar Rojo. La mujer que había hecho, oído. El pueblo de Israel había visto que se abrió el mar. ¿Y cómo fue el pueblo de Israel? Rebelde. Por eso quedaron 40 años vagando en el desierto. Pero esta mujer
se enteró que hace 40 años atrás, bueno, de cuando ella estaba, 40 años atrás, había un Dios que había secado el mar. Y después había derrotado a unos pueblos que eran muy fuertes. Y en el verso 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, fíjese, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué está diciendo esta mujer que nada más oyó y que era una sacerdotisa de un Dios pagano? Yo sé que el Dios de ustedes es el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Y en el verso 13, después dice que le prometa que va a salvar la vida de ella, de su padre, de su madre, de sus hermanos y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. O sea, ayudó a los espías israelitas y los libró de que los mataran ahí, pero dice, ustedes prométanme esto, porque yo creo que su Dios les va a dar esta tierra. Esta mujer sirofenicia, de igual manera, ella había escuchado de Jesús. No dice la Biblia, pero yo estoy casi seguro que ella no lo había visto nunca. No había visto los milagros, pero ella había oído. Y dice, yo sé que Él es el Hijo de David, el Mesías que habría de venir. Y la mujer fue, insistió, y Jesús no le hacía caso, y ella insistió y fue y la adoró, y Jesús no le hacía caso. Pero ella sabía que con las obras, con las migajas, voy a decirlo de esta manera, aunque no es migajas, pero la migaja de la bendición de Dios es más que todas las riquezas de esta tierra. Ella sabía que esas migajas le darían, era suficiente para hacer lo que ella anhelaba, que su hija fuera libre de la opresión de Satanás. Más que cualquier sanidad, más que cualquier dinero, esa migaja de la salvación, lo voy a poner así, de la bendición de Dios sería más que todo eso. Pero no es una migaja, no es, estoy haciendo una comparación, lo que Jesús está diciendo. Ajá. Entonces, los judíos, principalmente los fariseos, saduceos, escribas, tenían delante a Jesús y no lo podían reconocer. Tenían adelante al Mesías y no lo podían ver. Habían visto las evidencias, las señales, los milagros. Seguramente habían comido, entre esos 5,000, seguramente había fariseos, saduceos que habían comido el pan, pero no querían la salvación que Él traía. No querían. Querían un reino terrenal, querían un Jesús que complaciera sus deseos. Vuelvo a preguntar las preguntas. ¿Cuántos anhelan la bendición de Dios? ¿Y cuánto usted anhela esa bendición? ¿Sería capaz, como esta mujer, de postrarse y decir, Señor, no importa, yo quiero esa salvación. Yo sé que tú eres el Mesías. ¿Es capaz de humillarse como esta mujer? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y esa es la bendición que Él nos quiere dar. Esta es la bendición que Él nos prometió. En Juan lo leímos. Lo que yo les prometo es que al que crea en mí, yo lo voy a resucitar en el día postrero. Cualquier otra cosa, hermano, cualquier otra cosa o cualquier otra motivación por la que usted busque a Dios, está equivocada. ¿Puede usted estar buscándolo por una sanidad? Sí, Dios a veces permite eso. ¿Por un trabajo? Sí, Dios a veces permite que no tenga trabajo. ¿Dios se lo puede dar? Sí. ¿Le puede dar sanidad? Sí. Si Él quiere. Yo creo en un Dios poderoso. Él nos creó de la nada. Pero más bien debemos cambiar nuestro entendimiento y la perspectiva de cómo vemos las cosas. Debemos verlo desde una perspectiva celestial y no desde una perspectiva terrenal.
Si tú anhelas la bendición de Dios, si has creído en Jesús, ¿cuántos han creído en Jesús como Señor, como Salvador? Hermano, ya eres bendecido. Ya no debes buscar la bendición de Dios, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. No busques algo que desvíe tu vista de eso, de la verdadera bendición. ¿Qué debemos buscar? ¿La bendición o buscar a Dios? Buscar a Dios. Ahora, ¿realmente usted aprecia esa bendición de Dios? ¿Realmente usted aprecia la salvación que Jesús le dio? ¿Realmente usted valora el sacrificio que Jesús hizo por usted? ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Vea el sacrificio que Jesús hizo. Y usted puede decir, estoy enfermo. ¿Qué es eso en comparación al sacrificio que Jesús hizo? ¿Desea algo más? Cuando usted busca a Dios, Él va a cumplir su propósito en usted. Si lo quiere sanar, Dios lo va a sanar. Si le quiere prosperar económicamente, Dios le va a prosperar económicamente. Pero si Él no quiere, no lo hará. ¿Pero eso es malo? No. ¿Por qué? Dios me dio la salvación. Vuelvo a repetir, ¿qué más desea usted? Si usted dice, es que yo quiero lo otro, entonces está viéndolo desde una perspectiva terrenal. Agradezcamos a Dios por su bendición, que Él nos ha dado la bendición más grande. Vamos a orar. Póngase en pie y oramos. Anhelemos esta bendición. Padre, realmente anhelamos cada día tu presencia. Anhelamos, oh Dios, tu voluntad. Tenemos hambre, tenemos sed de justicia. Oh Dios, en esta hora nos acercamos a ti. Perdónanos si te hemos buscado con otros intereses y no por tener esta salvación y no por disfrutar de tu salvación. Señor, ábrenos los ojos como esta mujer para reconocer que tú eres lo mejor, que la salvación que tú nos das es lo único que nos hace falta, Dios. Gracias te damos en esta hora por Jesucristo, por tu salvación, por la obra que tú has hecho en nosotros y por hacernos parte de tu pueblo. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.